Y para esto les invito a contemplar en nuestra mente, en nuestro corazón, cuál sea la voluntad de Dios por medio de la Sagrada Escritura. Dice Pablo, el apóstol, escribe a los colosenses, si va conmigo a la Biblia, Colosenses capítulo 1, versículo 24, y vamos a brincar hasta el capítulo 2 y verso 7. Colosenses capítulo 1. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Y dice el verso 27, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Fíjese bien esa frase, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Note el verso 29, la base de nuestra lección. Para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Y luego nos vamos al capítulo 2, el verso 1, y dice: porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Y dice el verso 3, y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, dice el verso 6, andar en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Palabra de Dios. Amén. Es sumamente importante comprender cuál sea el contexto de estas palabras que cita el apóstol Pablo, porque cuando leemos este grupo de versículos, lo primero que viene a la mente es: ¿por qué el apóstol Pablo habla de esta manera? ¿Cuál es el propósito de sus palabras? ¿Cuál es el mensaje que quiere compartir con los hermanos de Colosas en ese momento? ¿Y cuál es el mensaje para nosotros en este día? Y sabemos de antemano, hermanos y amigos, que el cambio de Pablo, la transformación que Pablo experimentó en su vida espiritual, pues lo llevó a experimentar con situaciones muy difíciles en la vida. Muy, muy difíciles. Podemos nosotros leer a través de sus epístolas y el libro de los Hechos, sus viajes misioneros, nos daremos cuenta del gran sufrimiento que Pablo el apóstol pasó. Hablamos de toda una serie de sufrimientos, de carencias, por causa de su cristianismo, por causa de su ministerio, por causa de su apostolado. Si tan solo pudiéramos cada uno de nosotros entender cuál sea la teología que Pablo usa para salir adelante de todos los problemas que le pasan, ¿no? Si tan solo pudiéramos nosotros saber cuál es la teología que él usa para salir victorioso ante todos los obstáculos y todas las circunstancias adversas por las que pasó. Algunos diríamos: bueno, pues, ¿quién fuera Pablo? ¿Quién fuera el apóstol Pablo para salir adelante con la vida?
Porque ustedes y yo sabemos, hermanos y amigos, que la vida cristiana trae eso, ¿no? Y de eso se trata la vida del creyente. No todas las cosas son buenas y agradables, sino que el punto a entender es que la vida trae momentos buenos, trae momentos malos. A veces la pasamos bien, a veces la pasamos mal. De todo trae la vida cristiana. Y cristianismo verdadero es entender precisamente eso. Entender y tener la capacidad de sobrellevar todas las cosas como vengan. Como vengan. Por supuesto que Pablo es uno de los grandes héroes de la fe que conocemos nosotros en la historia del cristianismo de todos los tiempos. Hoy, por ejemplo, nos hemos reunido aquí, este grupo de hermanos, este grupo de personas, la iglesia de Cristo de este lugar, nos hemos reunido con el propósito de adorar, ¿verdad, hermanitos? Amén. Pero también estamos aquí porque queremos nosotros aprender cuál es la clave del éxito espiritual. Queremos descubrir eso. ¿Cuál es la clave del éxito espiritual? Porque los problemas de este mundo con los que lidiamos cada día son tantos los problemas que nos roban las energías. Yo no sé si usted se haya sentido así en un momento dado de su vida. Los problemas nos arrebatan el dinamismo que deseamos nosotros manifestar dentro de la obra del Señor. Las aflicciones del día a día que tratan de distraernos del propósito principal, el cual es el crecimiento en la fe, el crecimiento en el amor, la madurez espiritual en toda la extensión de la palabra, todo lo que tiene que ver con las cosas de Dios, la madurez, el crecimiento, llegar a alcanzar esa perfección que Dios espera de nosotros. Y por medio de todo eso, pues es sumamente necesario reconocer cuál sea nuestro compromiso, porque de eso habla Pablo en este pasaje. Diga conmigo, compromiso, pero dígamelo con compromiso. Compromiso. Ese es el punto central de las palabras de Pablo que acabamos nosotros de citar aquí en Colosenses. Déjenme decirles también que las influencias del mundo, esas influencias externas, tratan de intercambiar todo el conocimiento espiritual que tenemos, la sabiduría de Dios, y ofrecernos ignorancia, ofrecernos tinieblas, ofrecernos desorientación. Porque déjeme decirle, hermano y amigo, que si no hay compromiso con Dios, el trabajo en la obra de Dios estará incompleto. Si no tenemos compromiso, la obra del Señor estará truncada. No podrá terminarse la obra del Señor si no hay compromiso. Y si no hay compromiso, no hay entrega. Si no hay compromiso, no hay convicción. Si no hay compromiso, no hay convicción, no hay entrega, no hay estabilidad, no hay continuidad, y por ende la obra del Señor quedaría incompleta. Yo te quiero decir, hermano, hermana, en este día, si tú empiezas algo, pues yo sé que tú lo terminas. Y me refiero especialmente a los hermanos aquí que saben hacer de todo. Si nos ponemos a reflexionar un poquito, los hermanos que están aquí no me van a dejar mentir. Porque déjenme decirles, hermanito, que es muy raro ver que haya alguien que en su casa haya empezado un proyecto y no lo haya terminado. Por varias razones. Porque saben hacer el trabajo. Pero uno que no tiene esos talentos que tienen ustedes, ¿no? Pero yo sé que usted, cuando empieza un proyecto en su casa, lo termina. Dígame, hermano, ¿verdad que sí? Lo termina, hermano. Y aquí tenemos varios hermanos que tienen muchos dones, muchos talentos. Aquí hay varones que son expertos en la construcción, la remodelación, la pintura, la plomería, la electricidad, aires acondicionados, etcétera, etcétera. Y todo lo que comienzan, lo terminan. ¿Verdad, hermanos? Sí, yo los he visto. De esas veces que, rara vez que me invita a su casa, yo lo he visto, ¿no? Yo he visto que ha terminado su proyecto. Pero, qué tremendo es toparse con la realidad de las cosas. Y cuando pensamos en las cosas espirituales, todo lo dejamos a medias. ¿Verdad? Todo lo que tiene que ver con nuestra casa, terminado el proyecto. Pero lo que tiene que ver con nuestro templo espiritual, con la vida espiritual,
con las cosas de Dios, incompleto. El trabajo incompleto. Todo lo dejamos a medias. En mi casa, eso sí, en mi casa todo lo termino, pero en mi espiritualidad, hermano, todo lo tengo a medias. En lugar de ser un templo sagrado para Dios, somos tapias. ¿Ha oído usted hablar de ese término? Los que somos de Juárez, de Chihuahua, del norte, sabemos lo que es una tapia, ¿no? Obra negra. A veces estamos peor que en los tiempos de Ageo. Porque en los tiempos de Ageo así estaba el pueblo del Señor. Sus casas artesonadas, no nada más era una construcción bonita, no. Había arte en las casas de los hijos de Dios. Pero el templo de Dios, como usted lo hubiera visto, totalmente hecho pedazos, incompleto, mi hermano. Yo quiero que usted y yo reflexionemos en algo, porque el día que tú y yo venimos a los pies de Cristo, hicimos un pacto con Cristo. ¿Están de acuerdo conmigo, iglesia? El día que tú y yo comenzamos la vida cristiana, hicimos un pacto con Dios. Yo no sé si usted se acuerda. Si yo un día dije a esta congregación, yo me comprometo con esta congregación, entonces mi compromiso no es simplemente de palabra, hermano. Mi compromiso tiene que ser de acción, tiene que ser de hecho. El servicio a Dios, hermano, es un compromiso de acción, de hecho, de evidencias, de demostración. ¿Quieres cantar, hermano? Pues aprende a cantar y canta para la gloria del Señor. ¿Quieres orar? Pues conviértete en una persona de oración y empieza a mover la iglesia del Señor en oración, orando. ¿Quieres aprender a visitar? Pues muévete a visitar y estimula a los hermanos a las buenas obras. Pero visitar para estimular y para edificar, no para chismear, porque entonces estaría peor el remedio que la enfermedad. ¿Que quiero evangelizar, hermano? Bueno, pues aprende a evangelizar, conoce el evangelio, conoce la diferencia de las otras doctrinas de afuera que no están de acuerdo a la verdad, predica a Cristo, acerca a gente y sigue el ministerio del evangelismo. ¿Que quiero dar clases para niños? Pues prepárate para dar clases para niños y enseña a los niños. Y estoy refiriéndome a las hermanas, por supuesto. ¿Que quiero ser un anciano? Pues prepárate para ser anciano de la iglesia, hermano. Porque envejecer no es suficiente, ¿verdad que no? Ser anciano por la ancianidad natural no es suficiente. Es importante, pero no es suficiente. Compromiso, hermano. ¿Quieres llegar a ser un diácono? Prepárate para ser un diácono y sirve en la obra del Señor. ¿Quieres aprender a enseñar de Biblia? Pues aprende de la Biblia, conoce de la Biblia, prepárate y enseña a la iglesia del Señor para que se edifique. O sea, el compromiso es de acción. No es un compromiso nada más que queda en la visión. Que a mí me gustaría algún día, no, espérese, hermano, cuando llegue enero, el 1 de enero del 2022, verá, hermano, verá. ¿Cuál era? Pues el que tiene que ver es usted, ¿me entiende? Porque el compromiso que hemos hecho, lo hemos hecho con Dios. Tiene que ser un compromiso de palabra y de hecho, que vaya de la mano, porque lo hemos hecho para la honra y la gloria del Señor. Por tanto, hermano, hermana, acaba lo que has empezado. Acaba lo que has empezado. ¿Sabes qué estás haciendo cuando te comprometes con el Señor, hermano? Porque el servicio a Dios es un compromiso y el compromiso es hasta la muerte. ¿Estás de acuerdo conmigo, iglesia? ¿No estás de acuerdo conmigo? Traen un espíritu así como que no de compromiso. No importa, está bien, no pasa nada. Para eso predicamos, para que haya compromiso. Vuelvo a insistir. Y cuando no escuche un amén fuerte, me voy a regresar 2 páginas, ¿ok? Y vamos a terminar cuando usted diga. Entonces, el compromiso que hemos hecho, lo hemos hecho con Dios. ¿Están de acuerdo conmigo, iglesia? A eso me refiero. Cuando tú y yo hacemos un compromiso, lo hemos hecho hasta la muerte. ¿Están de acuerdo conmigo, iglesia? Exacto. Porque si yo hace 25 años le declaré mi amor a la mujer más hermosa del mundo, ¿dónde está mi amor? Aquí está. Si yo hace 25 años le declaré mi amor a la mujer más divina del mundo, hermano, y mi compromiso es hasta la muerte, la firmamos ahí en papel. Amén.
mi trabajo, mi servicio, mi sacrificio, mi amor, mi entrega, no importa qué, acuérdate, en la pobreza o en la riqueza, en la salud o en la enfermedad, ¿me entiendes? Si yo, hermano, le declaré mi amor a mi esposa hasta la muerte, ¿cuánto más a mi Señor Jesucristo? Amén. Que es el creador de todas las cosas y Salvador y Redentor? No le voy a decir yo, hermano, hasta la muerte, Señor. Amén. Hasta la muerte. ¿Verdad, iglesia? Amén. Ya está despertando la iglesia del Señor. Gloria a Dios. Y el compromiso es, mientras estoy aquí en esta vida, cuando el Señor me llame a su presencia, pues allá ya voy a estar con Él en glorias, allá de qué me va a preocupar. Preocúpate ahorita, hermano, que tu cristianismo vaya más allá de lo que estás haciendo, que tu compromiso vaya más allá de lo que has hecho, de lo que te has propuesto hacer, porque tú y yo sabemos que la iglesia que Cristo estableció, de la cual somos parte, es una iglesia capaz, es una iglesia que sí puede, es una iglesia que es vencedora, que lucha constantemente y que enfrenta las pruebas, sí, pero las va venciendo en el nombre del Señor. Entonces, somos una iglesia bien bendecida porque tenemos a nuestro Dios de nuestro lado, tenemos a Cristo de nuestro lado, tenemos al Espíritu de nuestro lado, tenemos la palabra que nos va guiando. Entonces, ¿cuál es el problema? La idea es, hermanos y amigos, entender que yo seguiré al Señor hasta la muerte. Acuérdate de los primeros mártires del cristianismo, hermanos, del primer siglo. Hombres y mujeres que sirvieron a Dios y murieron por causa del Evangelio, murieron por causa de su fe. Es más, yo recuerdo al apóstol Pedro, cuando todavía no había madurado muy bien. Pedro decía: yo te seguiré, Señor, contigo me voy a la cárcel y si es posible voy a morir contigo. Pedro no sabía lo que estaba diciendo en ese momento, lo aprendió después, porque Pedro dio la vida por Cristo. Pedro aprendió el amor a Cristo, aprendió la fe en Cristo. Pedro aprendió a madurar, a confiar en el Señor. Pero tú y yo, hermano, debemos entender que nuestro compromiso sí debe de ir en serio. ¿Verdad, iglesia? Amén. ¿Cuántos dicen amén a eso? Exactamente. Y debe de ser un compromiso hasta la muerte, hasta la eternidad. Es que Pablo tenía un sentido muy serio de lo que implicaba seguir a Cristo. Y yo leo este pasaje y me pregunto de dónde venía su poder, de dónde venía su voluntad para servir a Dios con ese nivel de seriedad. No importaba las circunstancias en las que estaba el apóstol Pablo, dice el verso 29, para lo cual también trabajo, luchando, dice el verso 29, según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Entonces, ¿cuál es la fuente de fortaleza para Pablo? Es Cristo. Cristo es la fuente de fortaleza para el apóstol Pablo. El apóstol Pablo no es de los que dijo: y yo por mis fuerzas, hermanos, y por mis habilidades trabajo. No. Imagínense a Pablo diciendo: ¿saben ustedes quién soy yo? Déjenme decirles quién soy yo. Yo soy Pablo. Yo soy hebreo de hebreos, de la tribu de Benjamín. Estudié en la mejor escuela, en una de las mejores escuelas pagadas. Ahí estaba Gamaliel de maestro. Soy irreprensible en cuanto a la ley, el mejor de todos los fariseos que has visto y escuchado en el Nuevo Testamento. Conozco la ley de Dios completita. Es más, se hacen tiendas de campaña. Yo soy Pablo el apóstol, no soy cualquier persona. Y déjame decirte que yo, por mis propias fuerzas y por mis capacidades y por mis habilidades trabajo, porque si no, no habría Pablo. ¿A qué me dijo eso? Ay, eso. Dijo: mi compromiso, el llamado, no está basado en mi propia fuerza, más bien está basado en la potencia de Jesús. Amén. Ese era Pablo, hermano. Pablo está diciendo que la fuerza y el poder de Jesús eran su fuerza, eran su dinámica, la cual actúa poderosamente en mí. Y esa es una frase, hermanos, que me encanta leer, me encanta meditar en ella, la cual actúa poderosamente
¿Cuántas veces no ha pasado, hermano, en la iglesia del Señor a través de los años? Decimos, hay hermanos que se dicen, ay, hermanos, que fíjese que pues yo quisiera servir en la iglesia y pues yo quisiera ayudar y yo quisiera involucrarme y yo quisiera hacer algo en la obra y hacer algo para la obra, pero me da pena, me da vergüenza, es que no sé cómo hacerlo, y es que cuando me propongo ya aprender, no puedo porque tengo mucho trabajo. Mira usted, hermano, más chenchos y así pago mis deudas, hermano. Así pago la tele, el carro, la casa, los biles y las tarjetas de crédito y todo eso. Es que tengo demasiadas responsabilidades, pero yo quiero, hermano. Yo quiero, pero no puedo, hermano. Yo quiero, pero no puedo. Estar como aquel hermanito que se acercaba a mí cuando estábamos allá en el año de 1990 y ya ni me acuerdo. Estábamos enseñando en la escuela de predicación en Juárez. Y había un hermanito que venía como cada 6 meses a las clases. Llegaba y ya corría y lo volvíamos a ver hasta 6 meses después. Y una vez se acerca y me dice, hermano, me gustan mucho sus clases, hermano. Yo quiero venir a sus clases, hermano. Y le digo, no es cierto. ¿Qué pasó, hermano? ¿Por qué me dice eso, hermano? Yo quiero venir a sus clases. No quieres venir a mis clases. ¿Pero por qué me dice eso, hermano? Porque no vienes. No vienes. Es que si no vienes, me estás demostrando que no quieres. ¿Me entiendes? ¿Y cuántas veces nos ha pasado que decimos, yo quiero esto, hermano, pero no puedo? Yo quiero, pero no puedo. Diga conmigo, yo quiero, pero no puedo. No lo practique. No lo practique. En el nombre del Señor se lo ruego. No lo practique. Buscamos la mejor manera de evadir nuestra responsabilidad o nuestras responsabilidades, que a veces nos convencemos a nosotros mismos de seguir siendo cristianos, sí, pero de banca o de silla. Ay, hermano, yo tengo años calentando la vaca que hasta se está reditiendo ya y se nos va a venir cayendo para atrás uno de estos días. Como en la película Benchwarmers, ¿verdad? Evadimos el compromiso con todas esas excusas, hermano. Porque parece que tenemos el talento, ¿no?, de poner excusas. No pongas excusas, hermano. Si tu compromiso es con el Señor, no pongas excusas. Mira, recuerda el proverbista Salomón decía en Proverbios capítulo 3, verso 5: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes, fíjate, no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. ¿Cuántas veces no hemos leído este proverbio que seguramente hasta lo tenemos ahí ya marcado con un highlighter fosforescentemente? Fíjate de Jehová de todo tu corazón. No te apoyes, no dependas, no descanses, no confíes en tu propia prudencia, sino fíjate del Señor. Porque si no nos fiamos en Dios, hermano, y si no nos apoyamos en su sabiduría, en su poder, y si no lo reconocemos a Dios como el Todopoderoso, entonces permíteme preguntarte, ¿qué es lo que estamos diciendo con nuestras excusas? ¿Que estamos confiando en el poder de Dios o que estamos confiando en nuestra propia fuerza? ¿Entiendes? Ese es el punto. ¿Qué estamos diciendo cuando ponemos excusas, cuando ya se supone que nuestro compromiso debe ser tan serio en la obra del Señor? Porque al poner nuestras excusas, le estamos diciendo al Señor que yo veo mis incapacidades por encima del poder de Dios. Y así no trabaja Dios, hermano. Así no trabaja Dios. Eso no es cristianismo verdadero. Cuando yo pongo excusa, le estoy diciendo al Señor que mis incapacidades tienen más poder que el poder de Dios. Es que no puedo, hermano, porque estoy muy ocupado. Bueno, sí, pero Cristo es supremo. Amén. 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 De este lado. Cristo es supremo de este lado. Amén. Amén. Cristo es supremo. Es que no puedo, hermano, porque no tengo la fuerza. Sí, pero Cristo es el Todopoderoso. ¿Quién dice amén a eso? Amén. Es que no tengo recursos para hacerlo, hermano. Sí, pero Cristo es el dueño de todas las cosas. Amén. Todo le pertenece a Él. Todo fue hecho por Él y para Él. ¿Verdad, iglesia? Amén. Y decimos, es que no tengo recursos, hermano. Pues es que usted sabe que no me ha llegado el bono, estoy quebrado. Pero Él es el dueño de todas las cosas, hermano. Déjame decirte, iglesia, que nuestras emociones, nuestras incapacidades no deben de mover nuestra fe.
capacidades y nuestras emociones y las circunstancias materiales y las circunstancias aún físicas no informan a mi fe, no deben determinar mi fe, porque Cristo es el objeto de mi fe. ¿De acuerdo, iglesia? Cristo es el objeto de mi fe, Cristo es el centro de mi fe, Cristo es el eje de mi fe, sobre el cual o alrededor del cual gira toda mi vida, pero el eje es Cristo, la base es Cristo, el fundamento de mi fe es Cristo, ¿verdad, iglesia? Ahora entiendo, hermano, con más razón la palabra del verso 29, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. ¿Qué es lo que está diciendo Cristo aquí? Que lo que yo hago, lo hago porque Cristo lo dijo y yo le creo a Cristo. Amén. Porque yo conozco a mi Señor. ¿Recuerdan ustedes allá en Juan 5:36? Creo que aquí lo tengo también. Decía: yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio, las obras que yo hago, esas dan testimonio de mí. Las obras que yo hago, mis obras, dice Cristo, mis obras testifican de mí. Ustedes pueden ver las obras y al ver las obras ustedes deberían de creer en mí. No importa que no me quieran escuchar, vean las obras, vean los hechos, vean las obras de mi Padre, esas testifican de mí. Sin escucharme, ustedes al ver mis obras podrían creer, y Cristo dice a estos judíos: ustedes deberían de creerme porque mis obras testifican del poder de Dios. Amén. Lo mismo pasa en la vida cristiana. ¿Cuántas veces no hemos dicho: soy cristiano, y soy cristiano, y soy cristiano? Y ni Biblia, ni venimos, ni leemos, ni oramos, ni cantamos, ni ofrendamos, ni nos paramos aquí, nada. Y últimamente, cristianos cibernéticos, ahí detrás del phone, detrás del teléfono. Pero las novelotas, ahí ya sí, a gusto, hasta 2 o 3 horas ahí con las novelas. ¿Cuántos dicen amén a eso? Nadie. Porque si Cristo dice las obras que yo hago testifican del poder de Dios, y si eso es verdad, iglesia, entonces ¿por qué nosotros aquí, por qué nosotros no empleamos el poder de Dios cuando debemos hacerlo? ¿Por qué nosotros no utilizamos la fortaleza y el poder de Jesucristo? ¿Por qué no creemos en el poder de Dios? Imagínate, hermana, imagínate. Quiero llevarte por un momento a tu imaginación, a tu propia imaginación. Quiero que te imagines, hermano, ¿qué pasaría si tú tuvieras la capacidad de emplear la fuerza de otra persona? Imagínate nomás. De esa vez que dices: no, es que yo no puedo, estoy bien débil, me siento, pero pudieras usar la capacidad y la fuerza de otra persona. ¿Qué sucedería si tú en un momento de debilidad pudieras utilizar la fuerza de alguien que es mucho más fuerte que tú? Te pongo un ejemplo: cuando vas al gimnasio, porque aquí yo sé que hay varios que van al gimnasio. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿No, verdad? Pues de perdida hay 2 o 3 que van al gimnasio, que sea dar su mensualidad ahí, no, pero ahí van, de perdida. Cuando van al gimnasio, en uno de esos días que van al gimnasio que no tienen ganas de hacer ejercicio, ¿no le ha pasado eso? Y dicen: no, ¿viene ese ejercicio cuál máquina? No, yo no vengo a dar mi mensualidad para irme de aquí, ¿verdad? De esas veces, imagínate que tú pudieras usar la fuerza de Sansón en el gimnasio. Imagínense, hermano, ¿por qué? Usar la fuerza de Sansón en el gimnasio, y luego de repente, que no solamente estás allí en el gimnasio, sino que recorres todo el local, máquina por máquina, y les das una cátedra a todos los que van al gimnasio ahí, usando la fuerza de Sansón. Y sales de ahí, bien por todo. Ahora imagínate que tú en un momento de desacuerdo, cuando tienes un problema y no sabes qué hacer porque te sientes desorientado, pero de pronto pudieras usar la sabiduría de Salomón. Oye, vengo a pedirte un consejo. Claro, te doy un consejo. Y como se fue aquella reina, dijo: ni la mitad, me dijo. Tú mismo de repente en una de esas batallas que tienes en la vida, de esas luchas diarias, donde sabes que estás perdiendo y sabes que estás siendo derrotado, pero de pronto tú pudieras
podías emplear la espada de aquel valiente David llamado Eleazar, ¿te acuerdas? Y empiezas a vencer, y empiezas a brincar los obstáculos, y empiezas a salir adelante. O cuando las circunstancias o las contrariedades que trae la vida, o los desacuerdos, cuando te están desafiando, hermano, hermana, cada día. Pero de pronto pudieras usar esa valentía de Elías que usó allá en el Monte Carmelo. 450 profetas de Baal enfrente de un solo hombre, y allá tenía otros 400 sentados esperando. O 500, quizás cuántos eran. Luego imagínate que en una de esas limitaciones pudieras emplear el liderazgo que tuvo Nehemías, hermano. Cuando ve la ciudad, hermano, los muros todos caídos ahí, la puerta de la ciudad, no se diga el templo, y de repente le dice a los hombres que estaban ahí con él: vamos a levantarnos y a edificar. Yo no me quedo aquí parado, yo no me quedo aquí sentado, y menos con los brazos cruzados, hermano. Pero si volvemos nosotros nuestras miradas aquí a las palabras que estamos citando aquí en Colosenses, cuando vemos el pensamiento espiritual y cristiano del apóstol Pablo, cuando nosotros volteamos nuestras miradas al texto donde Pablo nos está enseñando que tú y yo podemos emplear la fuerza de alguien que es mucho más superior a Sansón, y mucho más superior a Salomón, y mucho más superior a Eleazar, y mucho más superior a Nehemías, y mucho más sabio que el mismísimo rey David, hermano. Porque Pablo dice, el apóstol dice: yo estoy usando la potencia de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Porque esa potencia actúa poderosamente en mí. Cuando yo estoy en una situación, hermano, déjame decirte, yo no necesito pensar como Salomón, porque yo pienso como Jesucristo. Cuando en una lucha que tengo no necesito la espada del valiente, del soldado David, porque yo necesito la espada del Espíritu que me dice y me revela lo que Cristo quiere para mí, hermano. Así como Él se defiende en las tentaciones contra el enemigo en Mateo 4, tú y yo podemos defendernos a través de la misma palabra de Jesucristo. Y cuando me siento debilitado, hermano, ya pasaba. Te levantas un domingo todo desganado, hermano. Sientes que vas arrastrando el alma. Sientes que el alma te va arrastrando a ti, hermano. No sé, sientes que alguien te va jalando y tú dices: voy a la iglesia, y dices tú: no voy. Y alguien dice: sí voy. Y alguien dice: no voy. Y hasta parece, hermano, que vienes como los zombies que salen en las películas ahí. Cuando estás bien débil, hermano. Ni tú ni yo necesitamos la fuerza de Sansón, porque tenemos el poder de Jesús. Amén. Tenemos las fuerzas de Jesucristo, tenemos la capacidad que Cristo nos ha dado. Y si tú y yo empleamos ese poder de Dios en nuestra vida diaria, no va a haber nada que sea imposible para nosotros. ¿Cuántos dicen amén a eso? Nada, hermano. Y vendrá el lunes y a luchar y a vencer. Y vendrá el martes y a luchar y a vencer. Y vendrá el miércoles y a luchar y a vencer. Y vendrá el jueves y a luchar y a vencer. Y vendrá el viernes y a luchar y a vencer. Y vendrá el sábado. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a luchar y vamos a vencer. Porque dice Romanos 8:37 que somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. Y esto no es de memoria, una referencia que pueda llenar el sermón. Es una verdad divina que quiere llegar a nuestra vida espiritual para hacernos mejores. Pablo entendía esto, entendía: mi llamado, mi cristianismo, mi ministerio funciona por la potencia de Jesucristo. ¿Saben por qué a veces no podemos ser los mejores cristianos en la iglesia? Porque muchos dependemos de nuestra propia prudencia, y muchos dependemos de nuestras propias fuerzas. ¿Hasta dónde puedes llegar con tus propias fuerzas? No puedes llegar muy lejos, hermano. Pablo entendía eso. Pablo dice: mi llamado no funciona con mi fuerza, funciona con la potencia del Señor. Y aunque yo humanamente estoy encarcelado, porque estas son epístolas de la prisión, aunque yo estoy encarcelado, aunque sufro hambres, aunque estoy debilitado, Cristo opera poderosamente en mí. Y
cuando físicamente me siento enfermo y no puedo más, y es que mis dolencias, y es que mis debilidades en la carne, porque me siento enfermo, y cuando físicamente siento que no funciono, Cristo está operando poderosamente en mí. Y Pablo diría, yo casi alcanzo a escuchar la voz de Dios que le dijo ayer en 2 Corintios capítulo 12, verso 9, bástate mi gracia. Bástate mi gracia, Pablo. Sí, Señor, pero es que me duelen las dolencias estas, me duelen y no sé, que la medicina no me hace, me duele. Bástate mi gracia, Pablo, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Amén. Y lo creo, yo lo creo. Y lo asimilo y me convenzo y lo aplico. Cristo está obrando en mí. Y cuando vienen los ataques y viene la oposición, Pablo dice, Cristo está obrando en mí. Y cuando llega la gente le dice a Pablo, tú no eres apóstol, tú eres un farsante, tú ni siquiera eres de verdad, porque tú no eres un siervo de Cristo, porque tú eres un hipócrita, tú perseguías a la iglesia, tú ni siquiera vistes a Cristo, no fuiste testigo de su resurrección, no fuiste testigo ocular. Dice Pablo, Cristo está operando poderosamente en mí. Y cuando Pablo escucha las malas noticias que pasan allí en Corinto y las cosas que pasan en Éfeso, los problemas que habían ahí en Colosas, esos problemas doctrinales, Cristo está operando en mí. No sé qué le va a pasar a esta iglesia, diría el apóstol Pablo, pero Cristo, con esa fuerza que me está dando, está actuando poderosamente en mí. Y me recuerda lo que el Espíritu Santo me prometió, esas palabras de su Hijo. Y se activa otra vez mi fe y se levanta imponente ante cualquier cosa. Con esa misma fe, Pablo le dice a los hermanos, si se puede, iglesia, si se puede. ¿Verdad que sí se puede, iglesia? Sí se puede. Aunque se esté apagando el amén, si se puede, iglesia. Ustedes, colosenses, pueden levantarse, pueden predicar el evangelio, pueden anunciar a Cristo a los hombres y pueden llevar este mensaje a todas las naciones, al vecino, al familiar, al amigo. Anuncien a Cristo, porque nuestro llamado es a trabajar por la iglesia del Señor y en la iglesia del Señor. Dice el apóstol Pablo, yo no nada más trabajo por la iglesia, sufro por la iglesia. Y tengo pasajes, cantidad de pasajes, le dijo a los hermanos de aquí mismo en Colosenses. Mira, vamos así rápidamente al capítulo 2 y verso 1. Ya voy a terminar, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie se engañe con palabras persuasivas, dice ahí, ¿no? Con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu, estoy con vosotros gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. A Timoteo le dijo, por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios. A los corintios 2 veces les dijo, hasta ahora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados, no tenemos morada fija, ya no quiero ir a la iglesia, ya no quiero servir, a ver quién más predica, porque yo aquí me quedo. ¿No dijo eso, Dagan? Dijo, sufrimos, pero seguimos. Y luego los corintios en la segunda carta les dice, mira, de los judíos he recibido cantidad de azotes, pedradas, peligros en el mar, naufragios en el mar, en los caminos, peligros en los ríos de ladrones, peligros de los de mi propia nación, peligros de los mismísimos gentiles, que era el ministerio de Pablo. De la ciudad, peligros en el desierto, en trabajo, en fatiga, muchas veces desvelos, en hambre, sed y muchos ayunos, en frío y desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa, dice el verso 28. De día y de noche, la preocupación por todas las iglesias. Por la iglesia estoy luchando, no solamente por ustedes, sino también por los de la Odisea. Pablo estaba tan conectado con Cristo, hermano, de tal manera que Pablo sentía lo que Cristo siente por su iglesia. ¿Recuerdan la oración de Jesús en Juan 17? Le dice, Padre, ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. ¿Qué está pidiendo Jesús en su oración? Que esta relación espiritual y divina
que yo comparto contigo, diría Cristo al Padre, que ellos sean parte, que sean uno. Y si Cristo, hermano, es nuestro acceso al Padre, como lo dice ahí en Colosenses 2, verso 3, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Quiero que lea conmigo esta frase, por favor. Y si Cristo tiene acceso al Padre, dice el verso 3, léalo conmigo. En quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿Se dan cuenta, hermanos, de las palabras que estamos leyendo aquí? O sea, en Cristo están escondidas toda la sabiduría, toda la inteligencia de Dios. Y si tú y yo estamos en Cristo Jesús, tenemos acceso a toda la inteligencia, a la sabiduría, al creador de todas las cosas, al omnisciente, al que conoce ayer, el hoy, mañana, el pasado, todas las cosas conoce nuestro Dios. Y tenemos acceso a sus promesas, y tenemos acceso a su poder, y tenemos acceso a todas estas riquezas espirituales. Hermanos, ¿cómo no descansar en Cristo Jesús? Amén. ¿Cómo no descansar en las noches sin necesidad de tanta pastilla, hermanos, sin afanes, sin estrés, sin mortificaciones, sin preocupaciones, sin un audio especial que me ayude a conciliar el sueño, hermano, para que me haga sentir bien? ¿Cómo no vamos a descansar en Cristo si yo tengo acceso a toda la inteligencia y sabiduría suprema del universo? O sea, ¿cómo no poder descansar en el Señor? Y si cuando yo no conozco el mañana, yo puedo decir: Dios, tú sí conoces el mañana. Yo no conozco el mañana, pero tú sí, y lo tienes en tus manos. Y aquí está mi vida, y la pongo en tus manos. Como diría el rey David cuando lo tenían acorralado los enemigos, dice el rey David: pasa nada. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, oh Jehová, me haces vivir confiado. Salmo capítulo 4, verso 8. Que lo aplicáramos, ¿verdad? Que dejáramos de estarnos despertando a las 3:33 de la madrugada con los afanes de la vida. ¿Cómo lo voy a hacer para pagar este bill? ¿Cómo lo voy a hacer para que cambie mi marido? Mi esposa, ¿cuándo va a dejar de ser tan chismosa? Mis hijos, ¿cuándo van a dejar de ser rebeldes sin causa? ¿Cómo lo voy a hacer con este carro? ¿Cómo lo voy a hacer con este patrón? Tú eres de los que te despiertas de las 3 de la mañana, pues ya deja de ver películas de terror, ¿no? También, eso ayudaría mucho. Ponte a orar, ¿no? Ponte a orar, ¿verdad? Póngase a orar. Una de las frases que más oímos en los últimos 15 meses: mi iglesia no manejó bien la pandemia, por eso se fue mucha gente. Déjame decirte una cosa, iglesia. Ninguna iglesia manejó bien la pandemia, porque este fue un evento sin precedentes. La gente no se fue porque la iglesia manejó mal la pandemia. La gente se fue porque la gente manejó mal su fe y su compromiso con la iglesia. La gente se fue porque no tenía compromiso con Dios. La gente se fue porque no le interesa seguir a Dios. Recuerdo a Winston Churchill. Se vio perdido, se vio derrotado frente a Adolfo Hitler, porque Adolfo Hitler iba a invadir Inglaterra, y este hombre dijo: lo único que nos queda es orar. Lo único que nos queda. Y se armaron tremendas cadenas de oración, toda Inglaterra. Y Hitler iba en camino, pero nunca llegó. No se sabe qué fue lo que lo detuvo en el camino. Parece ser que una neblina intensa los cubrió y regresó de donde vino sin jamás volver. Después de eso, la reina de Inglaterra dijo un pensamiento que hasta el día de hoy existe y lo mantiene: le temo más a un ejército de personas orando que a un ejército militar armado.